revelado. El increíble cambio del hijo del millonario tras un acto conmovedor hacia su empleada Alejandro, un joven de 28 años, se hallaba sentado en el sillón de cuero de su lujosa mansión, mientras sus amigos se preparaban para otra noche de excesos en la ciudad. La música electrónica reverberaba a lo lejos, y brindis de champaña resonaban, pero él no sentía el entusiasmo que lo había caracterizado en otros tiempos. El peso de las expectativas familiares le oprimía el pecho, una presión sutil pero constante que lo impulsaba a destacar, a ser el mejor, algo que nunca le había dejado al tiempo la oportunidad de degustar la simpleza de la vida. Mientras sus amigos cultivaban relaciones en esas fiestas, él se dedicaba a criticar la dedicación de Lupita, la empleada de su hogar. La veía entrar y salir de su pequeña recámara, siempre con una sonrisa cansada pero auténtica, mientras cuidaba de su hijo pequeño, un niño que apenas había conocido el calor de un hogar completo. Alejandro se sentía superior, miraba por encima del hombro a quienes consideraba por debajo de su estatus. Pero, en el fondo, sentía una inquietud que no lograba identificar. ¿Acaso su vida de excesos y superficialidad era realmente la felicidad que le habían prometido? Todo cambió cuando recibió la llamada que le partió el corazón. Su madre, doña Teresa, estaba enferma, y no había nada que los doctores pudieran hacer. Una enfermedad terminal que le robaba el tiempo, y con ello, a la mujer que había sido su roca. El mundo de Alejandro se tambaleaba. En su mente, una niebla se acumulaba, generando pánico. Corrió por la mansión, revisando cuentas y buscando dinero, como si los billetes pudieran salvarla. Pero nada de eso tenía sentido en aquel momento, su mente estaba acelerada, su respiración irregular. La tristeza lo envolvía y se daba cuenta de que, pese a toda su fortuna, había un abismo que jamás podría llenar. Frustrado, se detuvo en la ventana y observó a Lupita en su pequeño jardín mientras jugaba con su hijo. Ella sonría, aunque su mirada ocultaba una lucha constante. El contraste entre su vida y la de él surgió de entre las sombras de su arrogancia. Durante años se había comportado como un rey en un mundo ficticio, mientras que Lupita, digna y guerrera, se enfrentaba a su realidad con una valentía que él había olvidado. Llorar por su madre se sentía insignificante frente a la lucha diaria de esa mujer. ¿Por qué no he hecho nada?, se cuestionó mientras su pecho se calaba de angustia. En un acto de vulnerabilidad, se acercó a ella y decidió escuchar su historia. En ese instante, la revelación lo golpeó con fuerza: el amor y el sacrificio son verdaderamente valiosos. Los lujos a su alrededor eran solo espejismos vacíos. La empatía comenzó a abrirse paso en su corazón, y a pesar de las risas y comentarios despectivos de sus amigos, sintió un ardor en el pecho por hacer algo significativo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro se encontró atrapado en un dilema. Su vida entera había estado marcada por el rechazo a cualquier vínculo que no brillara tan intensamente como los diamantes que coleccionaba. Pero ahora su alma clamaba por autenticidad. Su madre en el hospital, los días contados, y él, cuestionando su propia existencia. La imagen de sus amigos burlándose de su intención de ayudar a Lupita era una sombra creciente que le provocaba ansias de cambiar. Sin embargo, sentía la presión del pasado oprimiendo su pecho. ¿Podría realmente liberar su corazón de las cadenas que siempre lo habían mantenido prisionero en el egoísmo? Esa conexión profunda que había comenzado a construir con Lupita lo desnudaba de la arrogancia que llevaba consigo como un manto. Su deseo de redención se desbordaba, y sin embargo, en el fondo, temía ser juzgado, ser visto como un traidor a su propia clase. Mientras la angustia creciente se mezclaba con un fervor nuevo, Alejandro sabía que estaba al borde de una transformación. Pero justo cuando se preparaba para dar un paso hacia lo desconocido, una llamada inesperada resonaría, rompiendo el frágil hilo de emoción que estaba comenzando a tejer. Su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente.
Las horas transcurrieron y la pesadez en el ambiente se volvió casi tangible. Alejandro miró su teléfono, que seguía en silencio, como si desafiara el caos emocional que lo envolvía. Finalmente, la llamada llegó. El nombre de la clínica iluminó la pantalla y, tras contestar, el eco de la voz del doctor lo sacudió. Una situación crítica había forzado a su madre a una intervención de urgencia. Sin dudarlo, se apresuró hacia el hospital. El camino fue una realización intensa de su aislamiento. Mientras el tráfico colapsaba, sus pensamientos danzaban entre la ansiedad y la culpa. No había estado presente, siempre había priorizado el placer y la superficialidad antes que lo esencial. Allí, en medio de su lujosa burbuja, se encontraba un hombre casi extraño para sí mismo, contemplando la fragilidad de la vida y el dolor de la inminente pérdida. Al llegar al hospital, el caos del lugar era un contrapunto a su mundo ordenado y cómodo. Gente apresurada, alarma sonando, el frío desinfectante del aire, y aquel estigma del sufrimiento que él había evitado con desprecio. No podía ignorar el desenfreno en su interior. Cada acto de aquellos extraños le parecía más valioso que cualquier gesto de sus amigos en las fiestas. Era el arrobo entre el aprecio por lo humano y la desesperación por su madre. A medida que pasaron las horas, Alejandro se sentó en una silla, su mente fija en Lupita. Recordó su risa, esa bendita sinceridad que había representado un faro en su opaca existencia. Se dio cuenta de que ella siempre había tenido la valentía de aceptar su realidad, abrazando el sacrificio sin esperar nada a cambio. Esa idea, por mucho que le doliera, se transformó en un llamado a la acción. En su corazón, comenzó a gestarse un deseo férreo de ser útil, no solo para él, sino para quienes realmente estaban luchando. Cuando el doctor finalmente apareció, el rostro de Alejandro se iluminó por la ansiedad acumulada. Las noticias sobre su madre fueron abrumadoras y el tiempo pareció congelarse. Pero, al recibir el diagnóstico, una chispa de determinación se encendió dentro de él. Era el momento de actuar. La profunda conexión que había comenzado a formar con Lupita lo había preparado inconscientemente para enfrentar este desafío. No podía permitirse rendirse. Tenía que encontrar la forma de ayudar. Soltó el aire contenido, se levantó y se dirigió a la recepción del hospital. Necesitaba saber qué era lo que se necesitaba con urgencia y, al mismo tiempo, debía plantear un cambio en su vida que trascendiera sus propios intereses. En ese instante, cruzó miradas con otra familia frente a él, cuya preocupación era palpable. Un retazo de humanidad floreció en su pecho, y su mente se llenó de ideas. Decidió organizar una colecta para cubrir los tratamientos de aquellos que no tenían los recursos necesarios, y un plan para utilizar su influencia y recursos en campañas de concienciación sobre la salud. La meta era clara. No estaría solo, otros también necesitaban la fuerza de su cambio. Lo que parecía el comienzo de su redención se convertía rápidamente en un vasto mar de oportunidades para crecer y ayudar. Con cada paso, sentía el peso del pasado comenzar a aligerarse. Sin embargo, en la profundidad de su ser, sabía que esta transformación personal iba a chocar con la negativa de sus amigos y su círculo social. ¿Cómo enfrentar esa resistencia ahora que su vida estaba tomando un giro inesperado? Mientras elaboraba los detalles en su mente, un mensaje emergió en su teléfono, trayendo consigo un nuevo desafío. Te he visto, cambias, Alejandro. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás listo para lo que viene? La inquietud se apoderó de él una vez más. ¿Qué esperaba la persona tras el mensaje? Un nuevo obstáculo se materializaba en su horizonte, y su corazón latía con un sentido renovado de propósito. La senda hacia su crecimiento personal se empezaba a dibujar, pero con ello llegaban interrogantes que lo obligarían a confrontar su pasado de una manera que jamás había imaginado. Alejandro salió del hospital con una mezcla de objetivos claros y una inquietante pesadez en el pecho. Caminaba entre los grupos de pacientes y familiares, sintiéndose como un espectador en un drama humano que antes había ignorado. Cada rostro reflejaba una historia, una lucha cotidiana que él apenas había vislumbrado desde su burbuja de privilegio. Sin embargo, esta vez no quería ser un espectador. Estaba decidido a actuar. Su mente estaba centrada en la idea de la colecta. ¿Cuántas vidas podrían verse beneficiadas si lograba involucrar a otras personas en su nueva misión?
Se imaginaba en una sala llena de amigos y colegas, compartiendo su historia y motivando a otros a unirse. Pero esa visión optimista se veía ensombrecida por un miedo persistente. ¿Qué pensarían sus amigos de él? ¿Qué tan firmes eran sus intenciones de cambiar? La posibilidad de ser criticado o rechazado por quienes lo rodeaban era una sombra que acechaba sus pensamientos. Regresó a casa con un nuevo enfoque. Cada habitación le recordaba la vida que había llevado hasta entonces, una existencia marcada por lujos y superficialidades. La opulencia que lo deslumbraba había encontrado ahora un eco vacío. La gran casa, tan llena antes de risas y fiestas, parecía un laberinto donde se perdía su propósito. Podía redefinir su vida, no solo para sí mismo, sino para aquellos que necesitaban más su ayuda. Se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir un correo a sus amigos más cercanos, uno que establecía las bases de su nuevo proyecto. Mientras redactaba, su pluma se movía con una energía renovada. Habló de su madre, de la lucha que enfrentaba, de cómo había comenzado a abrir los ojos a las necesidades ajenas. Quería reflejar la urgencia de poner en marcha la colecta, pero también su deseo de cambiar de rumbo. Su voz interior se alzaba con cada palabra. Era momento de ser escuchado. Al finalizar, apretó el botón de enviar y, por un instante, sintió que un peso se aligeraba de su pecho. Pero a medida que se apagaba la luz de su computadora, la ansiedad creció al imaginar las reacciones. Pasaron las horas y no recibió ninguna respuesta. La impaciencia se convirtió en un mar de inseguridades. Sin embargo, al amanecer, llegó el mensaje que había estado esperando. Era un grupo de sus amigos, aceptando su invitación a una reunión. Pero en medio de la calidez de sus palabras, uno de ellos, Javier, hizo un comentario que lo golpeó: solo espero que no sea otra de tus ideas pasajeras. Aquella frase resonó profundamente y lo empujó a cuestionar aún más su decisión. Alejandro entendió que debía demostrar que su cambio era real y duradero. Comenzó a investigar sobre la organización de eventos benéficos, aprendió sobre el sistema de salud y las necesidades de las familias en el hospital. Cada pequeño paso reforzaba su resolución y la práctica lo empoderaba. Además, la preocupación por su madre lo mantenía motivado. Mientras tanto, el mensaje anterior aún pesaba en su mente. La figura en la sombra que había planteado la pregunta crucial seguía ahí, como un recordatorio persistente de que el verdadero reto se acercaba. Alejandro comenzó a pensar en esa persona. ¿Quién era? ¿Qué quería de él? Un día, durante su investigación, se encontró con una historia sobre un joven ex ejecutivo que había pasado por una transformación radical después de haber perdido a su madre por falta de cobertura médica adecuada. Era una historia de lucha, resiliencia y, sobre todo, de cómo ese hombre había usado su dolor como motor de cambio. Alejandro se dio cuenta de que, al igual que aquel joven, él debía encontrar su voz, su propósito en medio del caos. Al escribir su primera propuesta formal para la colecta, se sintió más seguro, allí donde antes había solo incertidumbre. Pero justo cuando se acomodaba en su nuevo rol, el teléfono sonó. Al mirar la pantalla, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Era un mensaje de quien había enviado la inquietante pregunta: la verdadera transformación empieza cuando decides dejar atrás lo que te detiene. ¿Estás dispuesto a confrontarlo? La intensidad del desafío era palpable. ¿Qué iba a desvelar esa confrontación? ¿Sería capaz de enfrentarse a su pasado y emerger renovado? La frágil línea entre el cambio genuino y la resistencia se volvía más delgada, y Alejandro sabía que el camino hacia su redención apenas comenzaba. Alejandro decidió que no podía eludir la confrontación que se avecinaba. El mensaje de Javier había sido un catalizador. La crítica no deseada, aunque hiriente, había encendido una mecha en su interior. La idea de que sus amigos pudieran dudar de él lo llevó a un punto de inflexión. No iba a permitir que la imagen del hijo del millonario lo definiera. La transformación debía ser auténtica y visible. Se lanzó a la tarea de crear un plan concreto. Comenzó diseñando una propuesta para su primer evento benéfico. Cada detalle se convertía en un ejercicio tanto de creatividad como de gestión. ¿Qué actividades podría incluir? Quería un formato atractivo, algo que resonara no solo con sus amigos, sino que atrajera a personas ajenas a su círculo.
La idea de un día de actividades, acompañadas de una charla que compartiera su experiencia y la historia de su madre, cruzó su mente. Quería que la gente entendiera la urgencia de ayudar, no solo por el acto altruista, sino porque podía tocarles a ellos en algún momento. A medida que avanzaba, se sintió abrumado por la magnitud del proyecto. Las dudas regresaron, atadas a la inseguridad de quién era realmente. Sin embargo, se recordó a sí mismo las historias de aquellos que se habían enfrentado a la adversidad. La visión del joven ex ejecutivo, que había canalizado su dolor en un propósito, lo mantenía enfocado. Desde allí, empezó a armar una lista de contactos que podrían apoyarlo. Se hizo una promesa: cada llamada y cada correo debía resultar en algo operativo, algo tangible. Durante el proceso, una realidad inquietante se volvió evidente. A medida que contactaba a potenciales colaboradores, la mayoría se mostraba escéptica. Las palabras de Javier resonaban en su mente, avivando un fuego interno que no podía sofocar. Cada no que recibía se traducía en motivación. Comenzó a ver su resistencia como un desafío a su carácter. ¿Era un idealista en una burbuja, o había en él una determinación férrea por hacer el bien? Un día, se encontró compartiendo su visión con una antigua compañera de trabajo, Laura. Ella había sido muy crítica en el pasado con su estilo de vida superficial. Mientras le hablaba, pudo ver cómo sus ojos brillaban de interés, pero también revelaban duda. Alejandro, en papeles, suena bien, pero ¿realmente sientes que puedes mantenerlo? ¿Esto es quién eres ahora, o solo una fase momentánea?, preguntó con franqueza. El poder de esa pregunta le dio vueltas en la mente. Alejandro ya no era solo un hijo de un millonario, había una necesidad de hacerse cargo de su historia. Ella no solo había señalado un defecto, había puesto sobre la mesa un dilema moral que necesitaba atender con la mayor seriedad. La confrontación con su propio pasado había comenzado. Esas palabras se convirtieron en un espejo que reflejaba su espíritu. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero dejar atrás? Decidida a responder estas preguntas, se dedicó a escribir en un diario personal. Cada palabra lo acercaba más a la comprensión de sí mismo. Contó su historia, su miedo, su incapacidad de encajar en el nuevo molde que estaba intentando construir. En cada entrada, las emociones se desnudaban ante él, revelando un miedo profundo de fracasar y no estar a la altura de sus ideales. Un fin de semana, mientras revisaba un pasaje donde hablaba sobre su madre y su lucha, el teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje inesperado de alguien que le propuso colaborar en su evento, un amigo de su infancia que lo había seguido desde el principio. Pero el tono de ese mensaje era distinto. Recibí un mensaje de alguien que ha hablado contigo sobre la colecta. Unión de esfuerzos puede traer resultados. ¿Estás listo para formar algo que no solo beneficie a otros, sino que también te transforme? La pregunta resonó en Alejandro como un tambor que marcaba el principio de un nuevo camino. ¿Qué significaría ese intercambio de energía? Estaba preparado para explorar no solo su rol de benefactor, sino el de un ser humano capaz de conectar con las partes más frágiles y valiosas de sí mismo. La línea entre el deseo de ayudar y el miedo a defraudarlo todo se convertía en su nueva lucha. Él supo que necesitaba explorar esta conexión más a fondo. Quería demostrar, no solo a los demás, sino a sí mismo, que estaba listo para adoptar un nuevo yo, pero ¿qué revelaciones personales surgirían durante el proceso? El camino se tornaba cada vez más intricado, y Alejandro sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con el mensaje de su amigo retumbando en su mente, Alejandro se dio cuenta de que su travesía no se limitaba solo a la planificación de un evento benéfico. Era un viaje hacia la autenticidad, un proceso intrincado que lo llevaría a afrontar inéditas facetas de sí mismo. Esa noche, mientras escribía en su diario, la claridad comenzó a formarse en su interior. Sabía que las respuestas que buscaba no se encontrarían en la superficie, sino en la profundidad de sus experiencias. El siguiente paso fue captar la esencia de lo que quería transmitir a quienes asistirían a su evento. Más allá de la recaudación de fondos, necesitaba presentar un relato que resonara verdaderamente. Junto a su madre había aprendido que la empatía y el entendimiento eran puentes poderosos para transformar corazones. Se propuso, entonces, encontrar una historia personal que conectara con lo que otros habían vivido.
¿Cuántas veces había visto a su madre luchar por brindar lo mejor de sí a los demás? Cada enfoque, cada mirada de ternura en su rostro, se grabó en su memoria. Esa noche, decidió telefonear a algunos de sus excompañeros de trabajo que habían pasado por momentos difíciles. Cuanto más hablaba con ellos, más comenzaba a entender la magnitud de sus luchas cotidianas, las cualidades humanas que anhelaban reconocimiento y, sobre todo, el deseo de ser escuchados. En las siguientes semanas, se dedicó no solo a diseñar su evento, sino también a convertirse en un mejor observador de las historias ajenas. Se encontró con personas con las que había perdido contacto y escuchó atentamente sus experiencias. De cada encuentro recogió retazos de vida que lo inspiraron a moldear la narrativa de su propuesta. Alejandro entendía que si deseaba ser un faro de esperanza, debía ser honesto no solo sobre sus transformaciones, sino también sobre los caminos escabrosos que otros habían recorrido. Una mañana, decidió visitar a una antigua empleada de su familia, Teresa. Ella había sido una figura entrañable de su infancia, siempre brindando apoyo a su madre y, en ocasiones, a él mismo. Al llegar a su modesta casa, Alejandro sintió un cosquilleo en el estómago, mezclado con la incertidumbre. ¿Qué podría decirle? Una vez más, el dilema de enfrentar su pasado emergió entre él. ¿Sería capaz de ser vulnerable, de permitir que su historia resonara con su realidad? Cuando finalmente comenzó a hablar, la conexión se hizo evidente. Teresa, con sus cálidas palabras y mirada comprensiva, lo animó a compartir sus visiones, sus miedos y su deseo de cambiar. Tras varias horas de charla, Alejandro sintió que lo que había comenzado como un simple encuentro se transformaba en una revelación profunda. Sus palabras le fueron revelando la fragilidad de la condición humana y la fuerza que radica en la reconstrucción del propósito. Se fue de su casa con un nuevo impulso, decidido a incorporar esas historias en su evento. Con cada interacción, su transformación personal se aceleraba. Aquellos momentos de conexión desnudaban no solo sus inseguridades, sino su capacidad de crecer a través del dolor ajeno. La narrativa que había concebido inicialmente se transformó en una amalgama de lo que otras vidas habían dejado impreso en su ser. La imagen del hijo del millonario empezaba a desvanecerse, permitiendo que el verdadero Alejandro emergiera. Los días pasaron, y con cada paso, la presión sobre sus hombros se volvía más intensa. La fecha se acercaba, y el desafío de ser auténtico se convirtió en su única guía. ¿Realmente podía mantener ese nuevo yo cuando el evento se convirtiera en un hecho tangible? Mientras contemplaba estas complejas emociones antes de dormir, un atisbo de pánico lo acosaba, y si todo terminaba en un fracaso total, en medio de noches de insomnio, se dio cuenta de que el miedo a fallar era su mayor enemigo. Sin embargo, en ese mismo instante, comprendió que el verdadero fracaso no radicaba en la ausencia de éxito, sino en no arriesgarse a ser quien realmente era. Al reflexionar sobre estas revelaciones, se sentía más dispuesto a enfrentar lo que se avecinaba, no solo para demostrar a los demás su valía, sino para reconciliarse con cada fragmento de su yo. Con cada día que pasaba, crecía una determinación palpable en su interior. El reto ya no solo consistía en organizar un evento, ahora se había transformado en una búsqueda de identidad. Tenía una visión clara, pero aún faltaban muchas piezas por encajar. La presión aumentaba, la fecha se acercaba, y Alejandro lo sabía, el momento decisivo estaba a pocos pasos de su puerta. ¿Quién tendría el valor de cruzar ese umbral y enfrentarse a las consecuencias de sus acciones? La noche anterior al evento, Alejandro se sentó solo en su habitación, el eco de las risas de sus amigos y familiares aún resonando en su mente. Había pasado los últimos días organizando cada detalle, persiguiendo una fantasía de perfección que ahora se sentía pesada sobre sus hombros. Miró el reloj, cada tic-tac le recordaba la inminente llegada del día que podría definir su nueva identidad. Era un rito de transformación, una prueba de valentía, pero también una confrontación con emoción latente. Frente a él, su diario se encontraba abierto, sus páginas manchadas por garabatos y emociones fluyentes, pero hoy se sentía diferente. El temor que había mantenido a raya se filtraba por sus pensamientos, golpeándole con dudas. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Se arriesgaría a mostrar su verdadero yo ante un público que todavía lo percibía como el hijo del millonario?
Se cuestionó si sus esfuerzos para tejer historias se habrían convertido simplemente en fantasías, aisladas de la cruda realidad. Decidido a desahogar esos temores, salió a caminar. El aire fresco de la noche lo envolvió mientras se adentraba por las calles vacías. Cada paso lo acercaba a una reflexión más profunda sobre la fragilidad y la fortaleza humanas. Pensó en Teresa, en sus palabras de aceptación y en la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de esperanzas y anhelos. Fue esas conversaciones quienes le mostraron que su historia no era única, que todos llevaban un bagaje irreversible de luchas. Pero, ¿podía él representar esas historias? De repente, una idea fugaz atravesó su mente. Aquella noche, no iba a ser el presentador del evento, sino el primero en compartir su propia experiencia. Esta revelación le proporcionó una extraña tranquilidad, como si un peso se hubiera levantado. Comprendía que si anhelaba inspirar a otros, debía comenzar desde su verdad, desde su vulnerabilidad. Sin embargo, se asomó otra sombra en su interior, lo que revelaría podría no ser bien recibido. Algunos lo habían conocido bajo un manto de privilegio, y aquellos estigmas eran difícilmente olvidables. Aún así, decidiría ser el narrador de su propia historia, sin filtros ni adornos, transgrediendo el temor al juicio ajeno. Al regresar a casa, la mente de Alejandro bullía con el pensamiento firme de incluir sus verdades. La noche se convirtió en su aliado, llenando su corazón con una mezcla de nervios e impulso. No podía cambiar el pasado, pero podía trazar un camino hacia el futuro, uno que le permitiera abrazar su autenticidad y ser un catalizador de cambio para los demás. La mañana del evento llegó, y con ella una bandada de emociones, nerviosismo, expectación y dudas en todos los rincones de su ser. Se miró en el espejo, y al observarse se sintió como un extraño, como si la imagen que reflejaba no correspondiera al empeño que significaba haber llegado tan lejos. Era un hijo de un millonario, pero también era un hombre en búsqueda de su propósito. Al llegar al lugar, el bullicio de las conversaciones mezcladas con risas animadas lo envolvió. Cada rostro que veía le recordaba a los valientes que habían compartido sus historias, conectando sus emociones con las de Alejandro. El ciclo estaba a punto de completarse, y cuanto más se acercaba a ese instante, más anhelaba dar un paso más, ser el protagonista de su propia narrativa, rompiendo cadenas invisibles. Mientras se preparaba tras bambalinas, una voz interior lo golpeó con determinación. Era el momento de lanzarse. Se respiró hondo, sintiendo la energía acumulada en su interior. Sin embargo, lo que no había previsto era cómo desaparecerían sus inseguridades al mirar a esos rostros en el público, esperando escuchar lo que él tenía que ofrecer. Estaba a punto de hacer algo que pondría a prueba no solo su narrativa, sino la autenticidad de ese nuevo yo que había comenzado a cultivar. Justo antes de salir, un mensaje de texto apareció en su teléfono. ¿Realmente estás listo para mostrar quién eres? ¿Qué pasará si no lo aceptan? Alejandro sintió el escalofrío correr por su espalda. Era el instante decisivo. ¿Podía enfrentar ese crítico interno que amenazaba con desestabilizar todo su esfuerzo? La verdad era que su futuro podría definirse en ese instante. ¿Lo haría? El reloj marcaba la hora de salir al escenario, y Alejandro se sintió como un gladiador ante la arena, con la multitud al frente, ansiosa por presenciar una batalla. Pero en su interior, no era lucha contra otros, sino contra sí mismo. Cada segundo que pasaba era un tira y afloja entre su deseo de ser auténtico y el miedo a ser desechado por quienes lo conocían solo como el hijo del millonario. Esa etiqueta pesaba tanto como su apellido en el mundo empresarial, y le resultaba difícil desprenderse de ello. Cuando finalmente cruzó el umbral del escenario, las luces le impactaron como un haz de realidad. Observó la sala repleta de rostros, amigos, conocidos y personas que simplemente habían decidido asistir. Cada mirada pareció atravesarlo, cuestionando su legitimidad, indagando si lo que estaba a punto de hacer era una farsa más. Sin embargo, no podía volver atrás, respiró hondo y sintió como cada inhalación le llenaba el pecho de valor. Comenzó a hablar, una voz temblorosa pero sincera. Compartió sus dudas, su infancia llena de privilegio, pero también de soledad. Narró cómo había crecido sintiéndose como un espectador en su propia vida, demasiado consciente de los muros altos de las expectativas que lo rodeaban. Las palabras fluyeron, y con ellas, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse.
En unos minutos, se sintió más visto y comprendido que nunca, pero no fue hasta que habló de Teresa, la empleada cuya dedicación había sido un espejo de su propio esfuerzo, que la sala se quedó en silencio. Relató cómo su conexión con ella había sido una revelación, la primera vez que se sintió impulsado a mirar más allá de su privilegio. Habló de su día a día, de las charlas sinceras que a veces ignoraba, convirtiéndose en una reflexión constante sobre el poder de la empatía. En ese instante, Alejandro comprendió que no debía esconderse detrás de su fortuna, sino mostrar cómo esa fortuna podía ser un canal para el cambio. Las lágrimas empezaron a brotar en su voz al compartir cómo la valentía de Teresa había afectado su vida, llevándolo a cuestionar sus propias prioridades. La sala se transformó en un refugio de silencio y conexión, e incluso notó que algunos presentes lloraban con él, compartiendo su viaje. Era como si todos hubieran estado esperando esa fragilidad, ansiosos por conectar con lo real, lejos de los estigmas que lo definían. Esa aceptación lo llenó de una energía invencible. Al concluir, su mensaje resonó con firmeza. La historia de cada persona tiene el poder de inspirar una transformación, y él estaba decidido a ser parte de ese cambio. No se trata de lo que tengo, sino de lo que elijo ser. Y estoy aquí para asumirlo, finalizó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo para construir su nueva identidad. El aplauso fue estruendoso, atrapándolo en un torrente de emociones. Pero a pesar del reconocimiento, un susurro de incertidumbre seguía presente. ¿Realmente había dejado atrás al hijo del millonario? ¿Cómo enfrentar lo que vendría después, aún con su nuevo yo expuesto frente a todos? Mientras abandonaba el escenario, las dudas volvían como sombras. Sabía que había iniciado un camino de transformación, pero la lucha no había terminado. ¿Podría sostener esta versión auténtica de sí mismo en un mundo que tanto había esperado que fallara? La respuesta se asomaba en su mente mientras se perdía entre la multitud, buscando a Teresa para compartir su victoria, pero también sintiendo que un nuevo desafío se configuraba a la vista. ¿Podría mantener su autenticidad y, al mismo tiempo, enfrentar la inquisitiva mirada de quienes solo conocían su pasado? Alejandro se sumergió en la multitud, buscando a Teresa con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Los ecos de sus propias palabras aún resonaban en su mente como un mantra de autoaceptación. Sin embargo, la euforia de su discurso se desvanecía poco a poco al recordar las miradas de ciertos asistentes, aquellos que conocían la faceta superficial de su vida. Salir a la luz había sido liberador, pero ahora debía enfrentar las consecuencias. ¿Podía su autenticidad sobrevivir en un entorno tan estructurado? El camino hacia la salida se sentía más largo de lo habitual. A su alrededor, las conversaciones se mezclaban en un murmullo incesante, y las risas ajenas le parecían ajenas. La presión se acumulaba en su pecho y cada paso resonaba como un tambor en su conciencia. Se preguntaba si sus palabras habrían tenido el impacto que deseaba o si serían recibidas con escepticismo. Finalmente, la vio. Teresa estaba justo al final del pasillo, con una sonrisa que irradiaba orgullo genuino. Alejandro se sintió atraído hacia ella como si su energía pudiera anclarlo en este torbellino de emociones. Cuando se acercó, la abrazó con fuerza, sintiendo en su interior una conexión que desafiaba cualquier expectativa económica o social. «Lo hiciste increíble», le dijo Teresa, y algo en su voz lo calmó. «Eras tú. Solo tú». Esa aprobación era lo que Alejandro realmente necesitaba en ese momento. La validación de alguien que había conocido la auténtica lucha detrás de su fachada le daba fuerzas. Pero a la vez, la conversación que tuvo con ella antes de subir al escenario le vino a la mente, la revelación de su disposición a servir como catalizador de cambio. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Había mostrado su vulnerabilidad, pero ¿tenía la fortaleza para construir algo más allá de lo emocional? Necesitaba un plan, un enfoque estratégico para integrar su nueva identidad con los desafíos de la realidad empresarial que lo rodeaba. Después de todo, al ser un hijo del millonario, había heredado no solo dinero, sino también una responsabilidad. La fortuna que antes representaba una carga podía convertirse en un vehículo para sus aspiraciones. «Ayúdame a enfocar esto», le pidió a Teresa, una chispa de intención brillando en sus ojos. «Quiero utilizar mis recursos para algo significativo, que realmente marque la diferencia».
Pero no sé por dónde empezar. Teresa lo miró, y en sus ojos vio una mezcla de sorpresa y admiración. Podemos crear un programa de becas. Hay muchos jóvenes talentosos que no tienen acceso a las oportunidades que tú tuviste. Les podrías dar una voz. La propuesta despertó una llama dentro de Alejandro. No solo sería una manera de devolver algo a la comunidad, sino que también representaría uno de los primeros pasos concretos hacia su verdadera identidad. La idea de ser un catalizador para otros lo emocionó, pero también lo aterrorizó. ¿Tendría la capacidad de gestarse como un líder auténtico? ¿Sería capaz de mantener su promesa de ser más que el hijo del millonario? La sala de su mente se llenó de preguntas sin respuesta. Sin embargo, en medio de sus dudas, una determinación más profunda empezó a tomar forma. La autenticidad, que había brotado en el escenario, ahora necesitaba convertirse en acción tangible. Mientras Teresa compartía sus pensamientos, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo mantener su autenticidad, sino también demostrar al mundo que era capaz de construir un legado diferente. El sonido de las risas fue sustituido por el murmullo de sus ideas en ebullición. Era el momento de actuar. ¿Qué obstáculos tendría que enfrentar para llevar a cabo esta visionaria idea? ¿Cómo podría lidiar con el escepticismo de quienes lo habían etiquetado desde siempre? La urgencia se intensificó, y cada pensamiento lo empujó más cerca de la decisión. El siguiente capítulo de su vida apenas comenzaba, y de repente todo parecía posible. Sin embargo, en su corazón aún palpitaba la pregunta: ¿estaría preparado para asumir el reto que se avecinaba, arriesgando la seguridad de su pasado por la promesa de un futuro verdadero? La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación de Alejandro con un brillo que parecía iluminar también su mente cargada de ideas. Sin embargo, la calma de ese nuevo día se veía opacada por la presión de lo que había decidido emprender. Se sentó en la cama, cruzando los brazos, mientras su mente martillaba la imagen de los jóvenes a los que podría impactar con su plan. La idea del programa de becas lo llenaba de emoción, pero también de dudas. Tenía que organizar sus pensamientos y tomar acción antes de que el miedo se apoderara de él. Desde su infancia, Alejandro había vivido en un mundo pulido, donde cada movimiento era cuidadosamente supervisado y cada paso dado bajo la sombra de expectativas familiares. Ahora, sin embargo, había algo en juego más importante: su autenticidad. Tenía que demostrar que era capaz de lograr un cambio real y significativo. Con un gesto decidido, tomó la laptop que lo acompañaba a todas partes y comenzó a investigar sobre programas de becas exitosos en otras partes del mundo. Sin embargo, no solo quería copiar modelos existentes, necesitaba crear un enfoque innovador que se alineara con su visión. Su traslado al mundo real se sentía abrumador, pero en el fondo, había una chispa de determinación que lo empujaba hacia adelante. Pasó horas elaborando una presentación, proyectando una meta clara y ambiciosa. Escudriñó datos sobre desigualdades educativas y se conectó con antiguos compañeros de universidad que podían ofrecer su perspectiva o incluso ser parte de su proyecto. La idea comenzaba a tomar forma, y con ella, una nueva identidad empezaba a germinar dentro de él. Haciendo un esfuerzo consciente por salir de su zona de confort, determinó que, además de ser el financiador del programa, también debía convertirse en un mentor para aquellos jóvenes. Cuando Teresa llegó a su oficina, encontró a Alejandro rodeado de notas y gráficos, una representación tangible de la energía y el impulso que había funcionado como catalizador en su vida. «Alejandro, esto es impresionante», exclamó ella, sus ojos brillando con orgullo. «Entiendo que es un primer borrador, pero lo veo claro. Solo necesitamos definir algunos detalles y luego lanzar una reunión con posibles patrocinadores». Alejandro sintió que sus esfuerzos valían la pena. La energía entre ellos se sentía palpablemente positiva, como si la idea empezara a cobrar vida. La conexión que compartían era poderosa y, gracias a la guía de Teresa, se sentía más capaz de enfrentar las críticas que podrían infringirle sus antiguos colegas. Sin embargo, a medida que su entusiasmo crecía, también lo hacían las sombras de su pasado. Las miradas de desaprobación que había visto en la gala seguían acechándolo, y la idea de ser juzgado otra vez comenzaba a desestabilizar su confianza. Desde adentro, sentía una batalla,
La imagen de un Alejandro temeroso que temía el rechazo y la figura del líder valiente que debía emerger. Una conversación reciente con su padre resonaba en su mente. Siempre puedes volver a la seguridad de la familia, Alejandro. No es necesario arriesgarlo todo. La advertencia lo atrapaba, una trampa interna que conflictaba con el deseo de ser auténtico y construir un legado que lo representara verdaderamente. Desesperado por claridad, comenzó a documentar sus pensamientos en un diario. Cada palabra escrita era un intento de desentrañar sus miedos, confrontar sus inseguridades y, sobre todo, afirmar su compromiso con el cambio. Ese ejercicio resultaba terapéutico, como una forma de deshacerse de la presión acumulada, pero cuando pensaba que había aclarado su rumbo, una notificación en su teléfono lo sorprendió. Era un mensaje de un viejo amigo de la familia que, sabiendo de su nuevo proyecto, no tardó en expresar su escepticismo de manera cortante y directa. No puedes hacer eso solo. Nadie te tomará en serio, Alejandro, animado por la reacción fría de alguien que conocía su pasado, sintió el impulso de demostrarlo contrario. Pero también, una pregunta inquietante surgió, ¿realmente podría llevar a cabo su visión en un mundo que esperaba que se conformara a un molde? La incertidumbre le azotó la mente mientras contemplaba el futuro. Tenía que prepararse para la batalla que se avecinaba, no solo contra los que podrían cuestionar sus intenciones, sino también contra sus propios miedos internos. Tenía que convertirse en un líder en todos los aspectos, y mientras el sol comenzaba a caer, una idea repentina iluminó su mente. ¿Qué pasaría si invitaba a quienes lo cuestionaban a ser parte de la solución? Esa propuesta podría ser el puente entre su presente y el futuro que anhelaba. Pero, ¿tendría el valor de enfrentarse a quienes siempre habían dudado de él? La tensión palpita en el aire, y Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La mañana después del evento benéfico fue un nuevo amanecer para Alejandro. Se despertó con una claridad sorprendente, una mezcla de emoción y determinación pululaban en su interior. A pesar de las sombras de la noche anterior y los ecos de las críticas, su decisión estaba tomada. La idea del programa de becas seguía resonando como un tambor en su mente. Fue un momento de epifanía. Había dejado de ser el hijo del millonario, ahora, estaba forjando su propio camino y su propio legado. Con cada día que pasaba, se sumergió en el desarrollo del programa. La búsqueda de estudiantes vulnerables en la comunidad y la creación de un sistema de mentoría para apoyarlos eran sus motores ahora. Alejandro comenzó a visitar escuelas locales, hablando con directores y profesores, explorando la forma en que pudiera hacer la diferencia. A través de cada conversación, se sentía más conectado con su comunidad y más alejado de las expectativas que tanto tiempo lo habían aprisionado. Su primer éxito llegó cuando reunió un grupo de estudiantes de diversas trayectorias que habían mostrado increíble potencial, pero carecían de recursos. Su entusiasmo por compartir su propia experiencia se convirtió en un faro que iluminaba el camino a seguir. Alejandro no solo se presentó como un patrocinador, se convirtió en un mentor comprometido, guiándolos e inspirándolos a explorar sus sueños. Ver sus sonrisas al recibir las becas lo llenaba de un sentido de propósito que jamás había sentido en sus años de excesos. No pasó mucho tiempo antes de que las intenciones genuinas de Alejandro comenzaran a reflejarse en su círculo social. Había logrado atraer la atención de medios locales y su historia se volvió un ejemplo de transformación personal. Esto, a su vez, reactivó el interés de antiguos amigos y conocidos, quienes se acercaron a él buscando conocer más sobre su nueva misión. Sin embargo, Alejandro no buscaba validación, lo que había creado iba más allá del reconocimiento. Una mañana, mientras se preparaba para otra sesión de mentoría, recibió una llamada inesperada. Era Javier, uno de sus viejos amigos, quien había criticado su cambio en la gala. He estado pensando, comenzó con un tono cauteloso, sobre lo que has hecho. Tal vez debí apoyarte desde el principio. ¿Hay espacio para mí en tu proyecto? Alejandro sintió una mezcla de sorpresa y desafío. Claro, Javier. Pero deberás estar dispuesto a participar desde la realidad y no desde la superficie. Este camino no es fácil, pero es honesto. Esa conversación marcó un hito. No solo Gustavo había dado pasos hacia su transformación, sino que Alejandro también había aprendido a abrir la puerta a otros,
estableciendo una nueva dinámica basada en la autenticidad y el respeto mutuo. Conscientemente, Alejandro extendió su mano hacia aquellos que solían mirar con desdén. Creó un evento en el que invitó no solo a amigos y familiares, sino también a críticos, para que conocieran directamente a los estudiantes que estaban siendo beneficiados por el programa. La respuesta fue abrumadora. Al llegar el día, la cámara capturó las historias de los jóvenes que reciclaban esperanzas y sueños en palabras conmovedoras, cada uno aportando su propia visión, un collage del futuro que se gestaba frente a ellos. Cuando Alejandro observó la sala llena de rostros escépticos que se convirtieron en verdaderos creyentes, su corazón se llenó de una profunda satisfacción. Aquí, en este instante, las críticas se transformaban en aplausos genuinos, y lo que una vez se sintió como una carga se convertía en un vehículo de crecimiento personal y colectivo. Al final del evento, el aplauso no solo resonaba como reconocimiento a su trabajo, sino como un símbolo de unión entre las distintas partes de su vida que hasta ese momento parecían excluyentes. Poco después, cuando se sentó a reflexionar sobre el camino recorrido, Alejandro comprendió que no solo había transformado la percepción de su vida, sino que su búsqueda había guiado a otros en su proceso de autodescubrimiento. Lo que antes era un vacío existencial se había convertido en un puente conectado hacia la comunidad que jamás imaginó que podría formar parte. Había conquistado el reconocimiento personal, pero, sobre todo, había ganado una nueva estima de sí mismo, era un hombre comprometido con su legado, uno que reflejaba amor y autenticidad. Así, en su viaje de transformación, Alejandro no solo venció el desafío de la inseguridad y la duda, sino que logró construir un camino hacia un futuro más brillante, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Ahora sabía que su madre, aunque físicamente ausente, había dejado los cimientos de esta metamorfosis en su corazón. Al mirar hacia adelante, Alejandro sintió una confianza sólida y un propósito claro. Había cambiado, había logrado redefinirse y, sobre todo, había dejado de ser un espectador en su propia vida. Así concluyó su travesía hacia la verdadera transformación, un reconocimiento profundo de quién era y de cómo podía hacer un cambio significativo. Alejandro había alcanzado su realización personal. Había encontrado su voz y su propósito, uniendo su pasado con un futuro que deseaba vivir, no solo por él, sino también por todos aquellos que necesitaban esperanza. Ahora, los invito a ustedes a unirse también a esta comunidad de transformación, suscribiéndose inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y fortalecer estos mensajes. Comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de Alejandro, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver estas historias inspiradoras. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta conversación.